nada que ver con el reino de Dios. No es cierto, la pobreza no tiene que ver con el reino de Dios. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra. Dios no quiere que sus hijos sufran atropellos y todo esto por su clase social. La pobreza es consecuencia del pecado moral de algunas personas que acaparan más de lo debido y que por ende privan de estas necesidades o de estos bienes a las demás personas, y las privan de muchas maneras, con el consumismo, con los sueldos tan bajos que hay y personas cada vez enriqueciéndose más y otras más pobres. Y es por eso, por toda esta situación de pecado que hay en las personas que tienen el poder en nuestros países latinoamericanos y en África, por eso los europeos no conciben la idea de que nosotros seamos tan pobres, y ellos tienen la idea, son pobres porque son huevones, porque no trabajan. Y no es cierto, no es cierto, trabajamos mucho, pero el sistema es injusto y no hay una remuneración justa por el trabajo de las personas. Entonces, la pobreza es consecuencia del pecado moral de unos cuantos, ¿sí? Sí, yo quiero apoyar esto. Y no sucede